Pues, mucho gusto. Creo que conozco a la mayoría, pero a quienes no, pues buenos días, soy la doctora Fernanda y junto con la pediatra la doctora Ceci, pues somos aquí las encargadas del departamento médico. Gracias por asistir a este evento que pues lo hicimos con mucho cariño y pues también pensando en las necesidades de nuestra comunidad, ¿no? Para mí, pues sí es un orgullo presentarles al ponente que vamos a, bueno, que van a escuchar ahorita. Es el doctor Alberto Palacios. Fue mi maestro durante la carrera y se me hace una excelente persona y es un muy buen geriatra. Entonces, pues espero que esta plática les ayude mucho. No solo es para las personas que tienen a un familiar con síndrome de Down que ya está entrando en la tercera edad o que ya es un adulto mayor, sino que también nos sirve mucho para prevenir y saber cómo actuar, en qué momento actuar. Y pues bueno, creo que tenemos a un super profesional, entonces cualquier duda que tengan, pues no duden en preguntarle, el micrófono es súper abierto y pues espero que les guste mucho la plática. Gracias. Muchísimas gracias, Fer. ¿Sí? Okay. Muchísimas gracias, Fer. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Como les comentaba Fernanda, yo soy médico especialista en geriatría. Entonces, como que la pregunta obligada es un poquito, pues, ¿qué hago yo hablando con un grupo de familiares y papás de personas que viven con síndrome de Down? Y eso es un poco la intención de esta plática. Yo como tal no soy experto en atender clínicamente a pacientes con síndrome de Down por azares de la vida, porque no me ha tocado. Sin embargo, sí es muy común que pacientes que viven con Down se atiendan con geriatras porque es uno de los múltiples modelos que conocemos como de envejecimiento temprano. Sé que muchos de ustedes ya conocen esto o tienen alguna idea. Yo les voy a dar algunos tips como recomendaciones generales relacionadas con este fenómeno, pero esa es la realidad, ¿no? Es una de las múltiples entidades que se conocen como progerias o envejecimientos prematuros. La mayor parte de ellas tienen algún origen genético o cromosómico, como es la trisomía 21, pero hay incluso otras entidades que son modelos de envejecimiento prematuro que pueden ser adquiridos. El ejemplo ahí más clásico es la enfermedad de VIH-Sida, ¿no? O sea, las personas que viven con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, si bien ya no fallecen tan fácilmente por la enfermedad, el uso de los medicamentos que tienen que utilizar a lo largo de su vida y la exposición a la inflamación crónica de bajo grado, inflamación que no se percibe todo el tiempo, pero que tienen, es la que hace que sus órganos vayan envejeciendo un poco más temprano que otras personas. Entonces, también los médicos ahora especialistas en geriatría estamos empezando a ver personas de 60 o 50 años que han vivido muy buena parte de su vida con SIDA y que se empiezan a comportar sus cuerpos como si fueran de unos 30 o 40 años más. Entonces, esta es un poquito la idea de, si bien, como les decía, yo no he visto muchos pacientes con síndrome de Down, sí me ha tocado pues, atender a muchas personas, obviamente adultos mayores, como es mi especialidad, pero también me he interesado por el tema del envejecimiento saludable y he dado múltiples ponencias en diferentes foros en este sentido. Y también tuve la fortuna de trabajar como director médico de una casa hogar para adultos mayores que se llama Belmont Village, que está en Santa Fe, eh, que tiene todo tipo de pacientes, desde personas con demencias muy avanzadas, muy avanzadas, ya en etapas terminales, hasta personas que llegan ahí y ingresan a esa comunidad por voluntad propia y simplemente están sanos, pero quieren tener un lugar donde vivir que donde estén más cómodos, demás, ¿no? Entonces, como director médico de esa institución, que estuve por un tiempo relativamente breve, pues me tocó atender en el día a día a estas personas y especialmente a las que tienen más limitaciones en sus actividades diarias por sus enfermedades, igual algunas de las enfermedades crónicas de otros tipos, pero sobre todo las personas que viven con demencia, con diferentes formas de demencia. Entonces, no solo es lo que he vivido en el hospital y en el consultorio, es también lo que me tocó vivir en ese lugar, que me hizo ver cómo es pues sí, la cotidianeidad de ser el cuidador de una persona que tiene alguna discapacidad o una capacidad diferente, porque los términos ahora son un poco controvertidos, pero pues que sí, que tienen una necesidad cotidiana de algún tipo de apoyo, ¿no? Y ese apoyo puede ser físico, puede ser emocional o puede ser de ambos. Puede incluir a una necesidad de una enfermera o un enfermero, una fisioterapeuta, pueden ser apoyos psicológicos, pueden ser apoyos médicos. Y todo esto pues me tocó vivirlo desde ese lado, ¿no? Entonces, toda proporción guardada, admito que no conozco lo que a lo mejor a ustedes les ha tocado vivir en el día a día, pero sí he podido
informarme al respecto. De hecho, con la gran ayuda de Fernanda, pues estuve revisando bastante buena literatura al respecto, y con esto les preparé esta presentación que basé en las que había dado anteriormente, pero que ya lo adapté el contenido especialmente para familiares de personas que viven con síndrome de Down. No es una presentación muy extensa, de hecho son tan solo 11 diapositivas contando la portada. Entonces la intención también es que si ustedes tienen preguntas podamos platicar un ratito en estos 30 minutos que nos dieron para la plática, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la introducción, y pues lo que seguramente ustedes ya han visto, ya han estudiado y les han comentado, nada más quiero recalcar algunos detalles importantes. Creo que como es pantalla no se va a ver el señalador, pero entonces las personas con síndrome de Down experimentan, como les acabo de comentar, un envejecimiento fisiológico, pero que se dice más o menos que es 20 a 25 años antes que la población general, con signos visibles desde los 35 o 40 años. O sea, cuando hablamos de personas con síndrome de Down que están en la, eh, no estoy peleado con el término, pero la medio mal llamada tercera edad, pues es a partir como de los 40 años. Yo tengo 43, ¿no? Que los acabo de cumplir hace una semana. Entonces, para mí este punto es muy interesante porque yo no me puedo visualizar a mí mismo como una persona adulto mayor. Aún, en México las cifras son 60 años y eso es una cifra arbitraria completamente que se les dio a los países en vías de desarrollo, y los países desarrollados son 65 años también de manera completamente arbitraria. Pero lo que sí les puedo decir es este contraste de cómo hoy en día envejecemos diferente que antes, ¿no? Los que tenemos mi edad y un poquito más grandes podemos recordar quizás el programa de televisión de las Golden Girls, creo que la llaman las chicas doradas en español, que eran tres señoras adultas mayores que vivían juntas y tenían sus aventuras. Era una comedia gringa. Una de ellas era la mamá de una de las tres principales, ¿no? Entonces eran cuatro protagonistas. Y yo pensaba que eran pues, señoras grandes, ¿no? Me enteré recientemente que cuando inició la serie, la más grande que se vestía como de manera muy estereotípicamente, vemos a los adultos mayores, tenía 38 años, ¿no? Y su mamá, la abuela, de la viejita de todos, tenía como 50 y pico, ¿no? Y cuando terminó la serie tenía 60 y tantas y todo. Por eso una de las actrices que salió en esa serie, que salió en los 80, pues apenas acaba de fallecer hace como 5 años. Se llama Betty White, ¿no? Entonces, en los 80s, los 40, 50 años ya eran otra cosa. O sea, ya la gente vestía, actuaba, se comportaba y se sentía de manera diferente. Hoy en día, una persona de 40 años puede parecer de menos, una persona de 60 puede actuar y sentirse de mucho menos, y tenemos personas de más de 100 años que corren maratones, que corren triatlones, etc. Entonces, este es el envejecimiento saludable del que les estoy hablando. O sea, yo en mi vida correr un maratón, se los digo desde ahorita, se los firmo, nunca voy a correr un maratón, pero hay gente mucho mayor que yo que sí lo hace, ¿no? Y lo hace múltiples veces, o sea, son capaces de hacerlo. Y esto es lo que estamos buscando. Entonces, este concepto no es difícil imaginar que lo que hoy en día conocemos como la tercera edad, señor, la tercera edad de las personas con pacientes o personas que viven con síndrome de Down pueda incluso extenderse un poquito más. No sabemos hasta cuánto, pero sí sabemos que les podemos dar no solo más años y sobre todo más calidad de vida, ¿no? O sea, estos mismos 80 años que antes eran el final de la vida y que ahora se sienten como muy lejos todavía del final de la vida, eso también puede aplicar para esta población y es lo que esperamos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Especialmente a partir de los 40 años, los estudios más recientes han encontrado que las personas que viven con Down empiezan a presentar algunos cambios, y uno de ellos es un elevado riesgo de presentar enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, que es muy de mi ventana, ¿no? Es también de psiquiatría y de neurología, pero los geriatras lo vemos casi diario. Es una enfermedad que todavía no se sabe exactamente bien cómo es que se da, ¿no? Hay mucha información y les puse por ahí una imagen de cómo la trisomía 21 se relaciona con muchos de los cambios que se han identificado como asociados a la enfermedad de Alzheimer, pero no sabemos cuáles de ellos son causales y cuáles son consecuencia, más bien. Entonces, lo que sí sabemos es que estos mismos cambios que se ven en personas con Alzheimer, que habitualmente lo presentan entre los 60 y los 70 años, o incluso desde los 50, o sea, esa es la edad que típicamente se presenta el Alzheimer. O sea, 10 años menos no es tanta la diferencia tampoco. Bueno, pues también están presentes en las personas con Down porque la misma trisomía 21 genera esta predisposición a ciertos cambios genéticos que pueden asociarse con Alzheimer.
Pero otra vez, el Alzheimer es una enfermedad que si bien no podemos del todo curar, la podemos controlar y en muchos casos podemos prevenirla, incluso en familiares directos de personas que también han padecido la enfermedad, hijos, por ejemplo, nietos de personas que tuvieron Alzheimer, cuando les incrementamos la demanda cognitiva. La demanda cognitiva no es más que la cantidad de estímulo que se le da al cerebro de la persona. Entonces, perdón, si es una persona, hablando de adultos mayores, que vive en su casa sola, que no hace gran cosa todo el día, que se la pasa viendo la tele y que o sea, le llevan de comer, luego se vuelven a ir sus familiares y la tienen ahí, digamos, medio abandonada, pues esta persona tiene una muy baja demanda cognitiva. Su cerebro no se está estimulando para nada durante el día. Y es muy factible entonces que, aunque no tenga necesariamente el riesgo incrementado, pues pueda desarrollar una enfermedad de Alzheimer o algo muy parecido, alguna forma de demencia, simplemente porque no utiliza su cerebro lo suficiente. Entonces, ok, el riesgo en personas con Down existe, pero la posibilidad de incrementar su demanda cognitiva y apoyarlos en este sentido también existe, ¿no? La Fundación John Langdon Down es experta, ¿no? Se especializa en la estimulación continua de las personas que viven con Down para que toda su vida tengan mucha actividad mental y este fenómeno no sea tan común, ¿no? Pero en lugares donde a lo mejor no tienen este apoyo, pues sí es bastante frecuente, lamentablemente, que las personas con Down tengan o desarrollen enfermedad de Alzheimer entre los 40 y los 50 años. Y esto entonces, bueno, la explicación lo dice la diapositiva, parte tiene que ver con problemas para reparar su ADN, parte tiene que ver con esta inflamación crónica sistémica, como pone ahí, o inflamación crónica de bajo grado, que también presentan, o les pone el ejemplo a las personas con VIH-Sida. Sí, dígame. Perdón, doctor, una pregunta. Ahorita con la actividad que se tiene hablando de hay mucha información, hay un internet, hay muchas cosas. Aún así ha incrementado esa posibilidad de enfermedad Alzheimer para jóvenes. Muy buena pregunta. Sí. Porque se supone que, digo, yo tengo uno en casa que está con la tableta y está movido. O sea, su actividad, como usted lo está mencionando, está bien. ¿Sí? Y muchas veces está más metido en cosas de, mira, aprendí esto y hice esto. Entonces, esa actividad está muy bonita. Y ahí que, mi pregunta es directa, ¿qué tanto ha incrementado de tener aún esto, un internet, una información más amplia a esa enfermedad? Muy buena pregunta. El riesgo que les pongo es el riesgo poblacional general, ¿no? O sea, a nivel individual, eso es lo que se puede justamente atenuar con el incremento de la demanda cognitiva. Ahora, lo mencionó usted muy bien, los celulares existen, son buenos, pero hay de actividad o estimulación cognitiva a estimulación cognitiva, ¿no? O sea, una cosa es, por ejemplo, estar viendo el celular y estar viendo TikTok o YouTube o videos así cortitos de los que pasan, que eso más bien se comporta como lo contrario, se comporta como una especie de droga mental, ¿no? Por eso es la razón que no quieren que los niños lo utilicen tanto, porque nada más están picándole, y es una cosa que los mantiene atentos a lo que están viendo, pero no les estimula de ninguna manera, y solamente les produce ligeras picos de dopamina, que es la hormona, entre otras cosas, del placer y como del gozo, la que se asocia a todas las adicciones, con la que sentimos cuando tenemos alguna sensación que nos agrada, pero al quitarles el celular les causa un bajón inmediato, y entonces empiezan los berrinches, las rabietas, pero como son videitos cortos y actividades cortas, pues entonces su atención también se tiende a reducir, entonces les empieza a ir mal en la escuela, se quieren distraer por todo, los quieren diagnosticar con TDA, ¿no? Con trastorno de déficit de atención, cuando no lo tienen, cuando lo que tienen es una adicción al celular. Entonces, si en lugar de eso uno les pone, por ejemplo, un juego, una aplicación en el celular, en el iPad, en la computadora, que es educativo, que tiene una interacción que requiere que se pongan a girar la maquinaria, ¿no? Aquí arriba, y que tiene una duración específica y no tan breve, eso sí estimula, ¿no? Eso también ayuda. Es también de mucha utilidad que si están viendo algo como una película, una serie de televisión, algo, pues, idealmente algo que dure más de 5 minutos, ¿no? O sea, que si tenga un poquito más de tiempo, pues que sus familiares se sienten con ellos y interactúen con ellos y no nada más sea el acto pasivo de ver
y sino que sea, ay, mira, ya viste, ay, qué padre, qué divertido, o que se rían juntos, o que lloren juntos si es una película triste, o lo que sea. O sea, que haya esa interacción. La interacción es la que genera más demanda. Y de hecho eso vamos a hablar un poquito más adelante también. Pero sí, o sea, bien utilizado es una muy buena herramienta. Utilizado sin supervisión puede ser algo contraproducente. Uh-huh. ¿Por acá te hace otra pregunta? No. Entonces, eso es a lo que, al riesgo que existe, pues. Entonces, la posibilidad de un deterioro funcional más rápido que el resto de la población, pero es la posibilidad, no la garantía de que así les va a ir. ¿Okay? Uh-huh. Normalmente cada vez que hay una célula se duplica, se replica el ADN. No, el ADN, que es el código genético, ¿no?, que tenemos dentro en el núcleo de nuestras células, cada vez que una célula se multiplica, cada vez que un órgano crece o evoluciona, ese código genético se tiene que replicar. Es un proceso intracelular donde la información que está contiene el código genético se duplica para que la célula se pueda duplicar en consecuencia. Pero cada vez que eso ocurre, existe la posibilidad de que haya errores en la duplicación. Imagínense que están copiando algo como un papel calca, ¿no? Si lo hacen muy rápido, pues puede que no salga igual al anterior. Mientras más veces lo haces, más posibilidades hay de que tu copia de la copia de la copia no sea tan buena como la original. Esto con el tiempo se sabe que el ADN o el ácido desoxinucleico se va dañando, va presentando pequeñas mutaciones dentro de, o sea, las mutaciones son cambios, errores en la duplicación. Y esas mutaciones, la propia célula tiene mecanismos para detectarlos y corregirlos. Eso es la reparación del ADN. Con el paso del tiempo, esa reparación se hace menos eficiente. Es una de las razones por las que envejecemos y también incluso por las que llegamos a fallecer. Porque en algún momento dado nuestras células ya están dañadas, que ya empieza a haber fallas. Pero esto ocurre muy al final de la vida, ¿no? Es una de las teorías del envejecimiento. Entonces sí, esto se hace un poquito menos a partir de los 40 años en promedio en las personas con Down, pero que si se cuidan en términos generales de su salud, especialmente la inflamación crónica, su actividad física, su alimentación, eso se puede reducir el impacto. Entonces, por eso les quiero poner esta pequeña comparación con un envejecimiento típico, ¿no? Si tú tienes un adulto que vive con síndrome de Down de 40 a 45 años, presenta, en términos poblacionales y con amplias variaciones a nivel individual, presenta características biológicas y funcionales equivalentes a un adulto sin síndrome de Down, pero de aproximadamente 70 años. Ahora, yo les acabo de decir, yo veo todo tipo de pacientes. Yo tengo pacientes de 70 años que son extraordinariamente funcionales, que todavía hacen todas sus actividades, que trabajan, que hacen ejercicio, que salen, que viajan, o sea, todo lo que quieran. Y tengo pacientes de 70 años que están postrados en cama, que no tienen actividad, que son muy tristes, que tienen muchísimos achaques. O sea, esa es la posibilidad que puede tener también una persona con Down, ¿no? O sea, pueden ser muy, pero muy funcionales o pueden no serlo. Y eso depende de algunas cosas de cuidado y también algunas cosas son pues, más difíciles de cuidar, ¿no? Hay cosas que son pues no están en nuestro control del todo, ¿no? Pero todo lo que se puede tratar de atender. Entonces, para una persona con síndrome de Down, antes de los 40 años, hay una preservación relativa, casi garantizada, de las habilidades cognitivas y funcionales adquiridas durante su desarrollo. Si su desarrollo es temprano, como aquí en la fundación, entonces tienen una muy buena demanda cognitiva toda su vida, tienen una cognición muy, muy buena, son muy capaces y lo mantienen perfectamente bien hasta antes de los 40. Después de los 40 años, especialmente si la demanda cognitiva baja, entonces el deterioro funcional puede ser acelerado. De pronto pueden empezar a volverse cada vez más dependientes. Especialmente si existen comorbilidades que son frecuentes y que ustedes ya, me imagino, ya les han platicado mucho, como puede ser el hipotiroidismo o puede ser la apnea de sueño o temas como obesidad. El común denominador que tienen estas tres condiciones, aunque parecieran muy desconectadas entre sí, es que causan inflamación crónica de bajo grado en cualquier condición. La obesidad o el sobrepeso, el exceso de grasa, por definición, es una condición de inflamación crónica de bajo grado. Entonces, también es la razón por la que personas que tienen sobrepeso o incluso que tienen obesidad pareciera que envejecen más tempranamente, porque en realidad sí lo hacen, ¿no? Entonces, mucho de lo que se está haciendo hoy en día, que también es un tema hoy muy en boga, el hablar de la obesidad y empezar a cambiar el paradigma de la obesidad y dejar de pensar en peso, empezar a pensar en grasa visceral y exceso de grasa, es por la intención de quitar esa inflamación, ¿no?, de mejorar la inflamación.
Entonces, el envejecimiento prematuro está condicionado por las comorbilidades frecuentes en el síndrome de Down que son propias de la trisomía, pero que actúan como factores potencialmente aceleradores del proceso del envejecimiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hacer un diagnóstico y un abordaje temprano. Yo me dedico a hacer valoraciones geriátricas integrales, o sea, es una parte cotidiana de la geriatría. Vemos a los pacientes y los entrevistamos y los hacemos exploración física por una hora, hora y media. O sea, nuestras consultas de primera vez son bastante largas, porque tomamos en cuenta no solo su estado físico, sino su estado funcional, su estado psicológico, su carga de enfermedad, sus medicamentos, etc. Y eso es lo que constituye la evaluación geriátrica integral. Eso es una historia clínica, pero con como 4 secciones adicionales, ¿no? O sea, la psicológica, la emocional, la funcional, ¿no? La nutricional inclusive, ¿no? Entonces, eso es una evaluación geriátrica integral. Es la historia clínica típica de cualquier médico, más los otros 4 componentes. Y lo que se recomienda es que en personas que viven con síndrome de Down empezar desde los 35 o 40 años con valoraciones así de integrales. Las puede hacer un geriatra o las puede hacer un médico que esté familiarizado, que tenga experiencia con tratando este tipo de personas y simplemente adaptar las evaluaciones, o sea, pero hacer esa evaluación integral completa. Ya existen inclusive herramientas específicas que voy a mencionar nada más, que son estas, ¿no? Herramientas específicas para detectar cambios cognitivos que son CAMCOG, que es Confusion Assessment Method, Down Syndrome, la DS es de síndrome de Down, aquí también síndrome de Down, o sea, son enfermedades, escalas diseñadas adaptadas a población con síndrome de Down para detectar cosas que normalmente buscaríamos en personas sin esta condición. Entonces hay todo en la línea, o sea, les digo que hay mucha experiencia, hay mucha evidencia detrás de cómo abordar y cómo pues, apoyar a las personas que viven con síndrome de Down, ¿no? Ajá. O sea, en esas pruebas, ¿qué es lo que busca que sea diferente a una persona que no tiene síndrome de Down? O sea, como son pruebas de tamizaje cognitivo, lo que se hace es analizar ciertas esferas del funcionamiento de la función mental, ¿no? Pero cada una de esas pruebas de tamizaje cognitivo dependen de pues, el grado de escolaridad, por ejemplo, que tiene la persona, su edad, incluso su situación social, su entorno. Entonces, estas escalas adaptadas a personas con síndrome de Down pues, toman en cuenta que la edad no es quizás el mejor factor, el mejor indicador de su desarrollo cognitivo y tampoco necesariamente sus años de escolaridad, sino que se toma en cuenta, a ver, esta persona puede tener más avanzadas sus habilidades de cálculo, de abstracción, pero puede tener problemas en memoria, puede tener problemas, pero son inherentes a su desarrollo cognitivo, no tanto a su escolaridad o a su vida, ¿no? Entonces, por eso se tiene que hacer esas pequeñas adaptaciones. Entonces, lo que hace es convertir esa escala que normalmente existe sin las letras de S, pues que sea más confiable, que sea más válida, más reproducible en personas que viven con síndrome de Down. Entonces, así como hay esas escalas para temas cognitivos, también las hay para temas de fisioterapia, también para temas psicoafectivos, emocionales. O sea, es una población que ya se estudia de manera muy particular para ofrecerles el mejor tipo de apoyo. Pero no es un entrenamiento que nos den cotidianamente. O sea, yo conozco estas escalas, pero no las he aplicado hasta ahorita, porque les digo, no he tenido el gusto pues, de atender a más pacientes con Down, porque pues, me ha tocado trabajar en otras instituciones. Pero sí hay gente que lo tiene la formación y no son escalas difíciles de aprender tampoco, ¿no? Entonces, esa es la intención, se les hace el diagnóstico temprano e integral de qué tan capaces son, de qué cosas conservan, qué cosas han estado mejorando, qué cosas pudieran estar empezando a fallar. Inclusive la recomendación es empezar a hacer este tipo de análisis a partir de los 35 o 40 años, pues anualmente, a ver cómo van evolucionando a lo largo del tiempo. Si su deterioro es rápido, pues se toman acciones para tratar de evitar que siga progresando, ¿no? Se ve en qué áreas específicas podía haber más oportunidades de mejoría o de recuperación de cierta funcionalidad, y así no los dejamos evolucionar naturalmente, sino que les damos el apoyo todo el tiempo que se puede. Entonces se hacen como tratamientos, por así llamarlos, ¿no? Especializados, individualizados. Entonces, la estimulación cognitiva estructurada son programas que van un poquito más allá de como la enseñanza que les damos en etapas más tempranas, que son cosas como equivalentes a una escolaridad primaria o secundaria. Aquí ya es una estimulación cognitiva específica, ¿no? Entonces, de lo general pasamos a lo específico y las actividades que se les recomienda, las personas que son expertas, que realmente son psicólogos o neuropsicólogos, son ejercicios que están diseñados para trabajar una habilidad específica, ¿no? Un ejercicio diseñado para mejorar la memoria, otro ejercicio diseñado para mejorar
el reconocimiento visoespacial, otros para mejorar el cálculo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son dedicarles 15, 20, 30 minutos a cada rubro de acuerdo a las necesidades del paciente. Y eso es una estimulación cognitiva estructurada. Pero esto no puede ocurrir sin otro tipo de actividades. La más importante de todas, no solo para personas que viven con síndrome de Down, sino a lo largo de todo el mundo, es hacer ejercicio. La clave para el envejecimiento saludable aquí y en China y en Marte es hacer ejercicio, ¿no? O sea, lo que se ha estudiado a lo largo de todo el mundo y con miles, cientos de miles de pacientes, es que hacer ejercicio no solo hace que uno tenga más fuerza y más energía, hace que uno tenga un metabolismo más eficiente, hace que uno baje inflamación crónica de bajo grado y también sirve como un estímulo cognitivo, no solo porque hace que llegue más sangre al cerebro, sino porque el concentrarse en el ejercicio y hacerlo bien es también un estímulo cognitivo estructurado. Entonces están matando 3 pájaros de un solo tiro simplemente haciendo ejercicio, ¿no? Ejercicio bien organizado. Y esto tiene que ser obviamente adaptada a las posibilidades de cada persona. Si la persona puede hacer muchos tipos de actividad física, perfecto. Si su actividad física está limitada, pues entonces se busca con el apoyo de un experto en medicina de la rehabilitación o fisioterapia, pues que le den el tipo de ejercicio que mejor pueda hacer para que obtenga los mayores resultados posibles. O sea, nuevamente hay que personalizar e individualizar cada uno de estos tratamientos. Pero algo que también es muy útil y que no se menciona quizás tanto, aunque yo sé que aquí sí, son las rutinas, ¿no? Las rutinas estables. A medida que su entorno y su día a día se vuelve más o menos predecible, eso le quita como el estrés de no saber a qué horas me tengo que hacer esto, a qué horas tengo que hacer esto otro, sino que el día se vuelve más o menos predecible y la semana también, y eso hace que la persona pueda concentrarse en otras actividades, ¿no? Y que no se tenga que preocupar por esto. Entonces ayuda muchísimo con el componente emocional que puede estar presente. Porque también, me imagino que se los habrán platicado, las personas que viven con síndrome de Down pues tienen una tendencia a desarrollar, especialmente después de los 40 años, temas como de depresión o de ansiedad o las dos cosas. Entonces, la idea es volverles el entorno lo más tranquilo, lo más apapachador posible, sin caer en la sobrecontención, que es cuando les quitamos cosas o les quitamos actividades o los apapachamos de más, porque pobrecito no vaya a ser que no, o porque no puede o porque mejor. No, es apoyarlos, es estar ahí con ellos, es si se equivocan, dejar que se equivocan, ayudarlos a corregir el error y no tratar de prevenir todo, ¿no? O sea, dejar que como cualquier otro ser humano se tropiecen, se caigan, tiren cosas, se sientan mal, pues sí, pero lo importante es ahí estar con ellos y apapacharlos y decir, no pasa nada, estamos juntos, estoy aquí contigo, lo vamos a hacer juntos, ¿no? Y esa parte de la socialización es quizás el mensaje más importante que les puedo dar el día de hoy. Y me voy a tomar, déjame ver en qué diapositivo voy. Sí, me voy a tomar aquí un momento para comentar eso. Que por cuestiones de tiempo saqué las diapositivas porque hubiera sido muy extenso, pero hay un estudio que se empezó a hacer en la Universidad de Harvard el siglo pasado, pero a principios del siglo pasado, y quisieron tomar a un grupo de jóvenes, en ese entonces algunos que estaban ya en la universidad, y agarraron a otros de los barrios más bajos de Boston, que entonces eran niños, y hicieron que los iban a seguir a lo largo de sus vidas. Empezaron con puros hombres porque eran los 20, ¿no? Entonces omitieron a las mujeres, pero bueno, los empezaron a seguir. El estudio continuó y continúa hasta la fecha, o sea, tiene ya casi 100 años que lleva ese estudio. Y ha tenido 5 directores encargados del estudio y ya se incorporaron a mujeres desde finales del siglo pasado. Y lo que hicieron fue, periódicamente los entrevistaban y veían pues, qué cosas habían hecho en su vida, sin hacer prácticamente intervenciones, era 100% observacional. Y lo que vieron es que, o sea, lo que querían saber más bien es cómo evoluciona, cómo envejece un ser humano y qué cosas pueden, si acaso, predecir un envejecimiento saludable versus un envejecimiento patológico. Y vieron que no eran temas de dinero, porque así como había gente que tenía toda la lana del mundo cuando empezó el estudio, acabaron en la ruina al final, así como había gente que empezaron con los barrios más pobres, acabaron siendo gente de muchísimo dinero, de mucho poder y mucha influencia, pero que eso no necesariamente garantizó su felicidad, ¿no? Salieron 2 presidentes de los Estados Unidos de ese estudio, salieron múltiples personas de todos los caminos de la vida, y las mujeres también salió un fenómeno muy similar. Y llegaron a la conclusión de que la felicidad y por lo tanto el envejecimiento saludable que acompaña esa felicidad se logra principalmente por una sola cosa, por la calidad de las relaciones sociales que tiene esa persona, ¿no?
seguido después de otras cosas que les decía, ejercicio, comer saludablemente, pero la socialización era la clave para la felicidad específicamente. Si tu red social es una red social buena, de confianza, que te estimula, que te motiva, que te reta y que te hace salir adelante, esa persona, tenga todo el dinero del mundo o no tenga un peso a su nombre, esa persona le va bien, ¿no? Y no se refiere inclusive solo a relaciones amorosas o relaciones de familia, también son relaciones de trabajo, relaciones de amistad, o sea, con toda la proporción que se le quiere en cada uno de esos rubros, tratar de cultivar activamente esas relaciones sociales positivas y tratar de desechar o minimizar o por lo menos quitarles el peso a las relaciones negativas. Entonces, si está una relación emocional de pareja negativa, pues es el salirse de esa relación y buscar una más positiva, pues te agrega años de felicidad a tu vida, ¿no? Años de felicidad. Entonces, esa es la enseñanza que ese estudio que sigue corriendo hasta la fecha nos ha dado hasta el momento. O sea, la socialización tiene que ser proactiva, tenemos que buscar cultivar estas relaciones sociales positivas y no dejar que se apaguen. Si tengo un muy buen amigo que se fue a vivir a otra parte del mundo, pues no perder el contacto con ese buen amigo. Si mis papás, mis abuelos, mis tíos, mi familia se tuvo que separar por condiciones de la vida, yo me fui a trabajar acá, ellos se fueron para acá, verse una vez al mes, a la semana, por videollamada, por como sea, pero cultivar esas relaciones, participar activamente en las relaciones. Y esto entonces les da como la estructura, la tranquilidad para que todo lo demás, como piecitas de rompecabezas, caigan en su sitio. Fuera de esto son recomendaciones sencillas que seguramente ya les han dado, son 5 nada más, que les voy a comentar. Una es el control metabólico, ya hablamos de la inflamación crónica de bajo grado, hablamos de la obesidad. Entonces, realizar tamizaje para diabetes, para personas con síndrome de Down, es importante a partir de los 30 años, especialmente si existe ya sobrepeso u obesidad, ¿no? Indicados como exceso de grasa, no como kilos en la báscula, sino que les hagan, si se puede, una medición de su cintura, hay aparatitos más sofisticados hoy en día que se llaman InBodies o por lo menos bioimpedancia que muchos nutriólogos tienen en sus consultorios para ver cuál es su porcentaje de grasa versus porcentaje de agua y entonces empezar a atender esa condición lo más temprano posible. Eso aplica también para nosotros, por cierto, para los que no vivimos con esta entidad. Implementar dietas ricas en fibra y bajas en azúcares simples o en dulces. Esto es para nutrir nuestra microbiota intestinal. Otro tema del que seguramente han escuchado muchísimo es la microbiota intestinal y cómo esta influye. Pues muy brevemente, la microbiota intestinal controla principalmente 3 cosas. La salud intestinal, que es natural pensarlo porque está en el intestino, pero más allá de eso, el metabolismo y el sistema inmune. Pero realmente participa en todos lados, pero esas 3 cosas son como su fuerte, ¿no? Lo que más hace. Entonces, si yo le doy a mis bacterias, a las 38 billones, o sea, 38 con 10 más 12 ceros bacterias que tengo aquí adentro, que son más que todas las células que tengo en mi cuerpo, no 30 billones de células en mi cuerpo. Si yo les doy a esas bacterias puras grasas saturadas, pura comida chatarra y puros azúcares simples, yo estoy alimentando selectivamente a las bacterias malas, a las que nos causan inflamación, a las que nos causan infecciones, a las que nos causan colitis, a las que nos causan diarreas, a las que nos causan muchos problemas. Si yo cambio mi dieta y preferentemente consumo fibra vegetal, proteínas de alto valor nutrimental y le quito los azúcares simples lo más que puedo y le quito las grasas saturadas lo más que puedo, entonces estoy alimentando selectivamente a las bacterias buenas, a las que sí nos protegen, a los que nos cuidan nuestro sistema inmune, a las que cuidan nuestro metabolismo, a las que combaten la inflamación crónica de bajo grado, combaten el envejecimiento prematuro y encima de todo combaten estas bacterias patológicas, las desplazan, las sacan, las matan, echan hasta sus propios antibióticos dirigidos contra esas bacterias, o sea, se vuelven nuestros mejores aliados si los cuidamos. Entonces, no es nada más es comer saludable, es comer pensando en que yo vivo con 38 billones de otros seres vivos que me están manteniendo en mi mejor estado posible si los cuido. Entonces, esto la verdad también es algo muy reciente, muy, muy bueno y aplica para cualquier persona de cualquier tipo. Entonces, también les estoy dando tips para ustedes, en realidad, no solo para sus familiares. Sí aplica, de verdad, y también queremos tener esta vida saludable junto con nuestros familiares, ¿no? Entonces, obviamente hay que monitorizar, como también nosotros, nuestro peso, nuestro perfil de lípidos, la función tiroidea específicamente en personas que viven con síndrome de Down, porque hay más riesgo de hipotiroidismo, pero una vez que se conocen, que se encuentran que hay alteraciones, esas se pueden tratar, ¿no? Y prevenir la obesidad como factor de riesgo múltiple. ¿Qué más? Tercera de 5 recomendaciones, abordaje de comodidades sensoriales, ¿no? La evaluación oftalmológica y auditiva también es importante. En geriatría existen los términos de presbiacusia y de presbiopía o presbiopía.
Previo significa del adulto mayor. Las personas que viven con síndrome de Down pueden presentar estos cambios también más tempranamente, como entre los 40 y 45 años. Empiezan a tener pérdidas auditivas, empiezan a tener pérdidas visuales, y por lo tanto se recomienda realizar revisiones cada 1 a 2 años, para justamente, si es necesario, pues, ayudarles con sus lentes, ayudarles incluso con ciertos tratamientos, pueden ser tratamientos láser, pueden ser tratamientos los mismos que le darían a una persona mayor, aplican para ellos. Y también hacerles sus audiometrías para ver si se benefician o no de un aparato auditivo. Pero aquí hay ciertas condiciones que son específicas por la anatomía del cráneo de las personas con síndrome de Down, pues sí hay mucho más riesgo de que acumulen el cerumen, la cera de los oídos. Los canales auditivos de las personas que viven con síndrome de Down son un poco más horizontales, entonces se tienden a acumular, perdón, son más inclinados y tienden a acumularse ahí como una especie como de zanja, la cera, y esa puede ser la causa de su dificultad para escuchar. Entonces se hace una limpieza, y esa limpieza evita que se inflame y que se lastime el tímpano. Entonces, este tipo de cosas son fáciles de hacer y pueden prevenir cambios a largo plazo también. La cuarta recomendación es la salud mental y emocional. Aquí en la Fundación de Jonathan Down son expertos en este tema, no voy a detenerme demasiado, pero sí recordar que existe este riesgo de presentar ansiedad y comportamientos repetitivos, y son propios de la condición en la que viven, de la trisomía 21, pero también son muy influenciados por su entorno. Entonces, si el entorno es caótico, la ansiedad y los comportamientos repetitivos son mucho más frecuentes. Esto aplica igualito que para una persona que vive con algún tipo de demencia. Esto yo, como digo, lo viví por mucho tiempo cotidianamente, viendo cómo personas con buenos cuidados les iba de maravilla, pero en cuanto se descuidaban un poquito o llegaba algún familiar medio disruptivo y les gritaba, les decía de cosas, el paciente se descontrolaba, pero por varios días, y el familiar ya se había ido. Entonces sí es importante mantener ese ambiente como tranquilo, apapachado y predecible. Y eso también previene depresión, que puede presentarse de manera típica. La regresión adaptativa ante los cambios, o sea, puede ser transitoria, inclusive que se empiezan a comportar como antes o como si no tuvieran tanto desarrollo cognitivo, pero si no se corrige puede mantenerse como un cambio conductual que ya no se quita, y se empiezan a empezar a aislar socialmente, y eso es lo menos que queremos, ¿no? O sea, si los queremos felices, necesitamos que socialicen. Entonces, si se empiezan a aislar socialmente, eso es un dato de alarma muy grande. Hay que ver qué le está pasando, cómo se siente, qué situación está viviendo, que está haciendo que una persona altamente sociable, como estoy seguro que saben que son las personas que viven con síndrome de Down, pues que se esté aislando, eso es algo muy raro. Entonces, es una bandera roja, pero grande. Última recomendación, estilo de vida activa y supervisado. Ya les decía que ejercicio es un tema importantísimo, ¿no? Entonces, el ejercicio tiene que ser activo, tiene que generar masa muscular. Entonces, si yo le muevo los brazos a alguien, esa persona evita que se atrofien, pero no está generando músculo. Entonces, tiene que ser un movimiento que salga del propio paciente, idealmente contra algo de resistencia, pero puede también acompañarse de ejercicio aeróbico, y también ejercicios de equilibrio, que son importantes porque sí hay un riesgo incrementado de caídas en las personas con más de 40 años con síndrome de Down, igual que lo hubiera para una persona mayor, adulto mayor de 70, 80, 90 años que no se cuida y que es físicamente muy inactiva, pues te tienden a caer más. Incluso existe un concepto que se llama miedo a caer o abasoastasofobia. Es un nombre así bien bonito, me gusta porque es una palabra que no se escucha mucho. Pero es eso, es porque yo tengo miedo a caer, me la paso todo el tiempo sentado y pido ayuda siempre que me quiero levantar, y eso va generando pues, más problemas que a la mera hora causan más caídas en lugar de quitarlas, ¿no? Entonces el miedo a caer es un factor de riesgo para caerse más, no para caerse menos. Entonces hay que levantar a esa gente, hay que ayudarles a que caminen más, hay que darles fisioterapia, hay que darles el acompañamiento y la seguridad de que no se van a caer tan frecuentemente si se levantan y se empiezan a movilizar. Y eso entonces aplica para la prevención de caídas. Pero otra recomendación aquí importante es la salud ósea. Igual que una persona adulto mayor, pues las personas con síndrome de Down pueden presentar osteoporosis. Entonces hay que estar midiendo niveles de vitamina D, hay que hacer densitometrías óseas, ¿no? Una vez cada 2 años a partir de los 40, para ver si tienen osteopenia o de plano ya osteoporosis y si esto requiere tratamiento. Y se trata igualito que un adulto mayor. Y se previenen las fracturas con esto. Una fractura, por ejemplo, de cadera puede ser algo desastroso, ¿no? Con sino, a pesar de la cirugía, la persona que tiene una fractura de cadera tiene una inflamación tan grande, tiene que reparar tanto tejido en un solo lugar, que hay personas que no lo soportan, ¿no? Entonces, me ha tocado, en pocas ocasiones, pero sí lamentablemente me ha tocado verlo, de una persona adulta mayor que estaba muy, muy bien, se fracturó la cadera, la operaron en tiempo y forma, con los mejores tratamientos posibles, fue a su casa y a los 2 días falleció sentada en el baño, pujando porque su corazón ya no aguantó. Y como sabemos que las personas con síndrome de Down pueden tener también algunos problemas, incluso con los que hayan nacido en el corazón, pues tenemos que también que cuidarlos de una
situación de inflamación tan grande y tan abrupta como una fractura, ¿no? Pero bueno, se pueden tratar, se pueden cuidar, nada más hay que estar ahí al pendiente. Pero lo ideal ahí es prevenirlo. Igual una caída con un golpe en la cabeza puede causar un sangrado adentro del cráneo y eso también puede ser problemático. Entonces, las caídas son nuestro enemigo, son los enemigos de todos los pacientes geriátricos y de las personas de más de 40 años con síndrome de Down. Entonces hay que cuidarlas. Pero si se cae no, y parece que está bien, no confiarse. Una valoración siempre vale la pena y ver nada más que todo esté bien. Y por último, tips para ustedes. Como familiares y cuidadores de personas que viven con síndrome de Down, pues tengan esta observación activa, practíquenla, vean lo que hacen, pero observen cómo reaccionan, cómo interactúan con ustedes, con otras personas. Cada uno de ustedes, miembros de la misma familia inclusive, perciben de manera distinta a la persona que vive con síndrome de Down, porque tienen una relación específica y directa con esa persona. Puede ser que sea más juguetón con unos y que con otros, puede ser que con otros les tenga más confianza y les platique más sus cosas o sus penas o sus tristezas, se las platique a otra persona que pueda no ser la mamá, puede no ser el papá, no importa, o sea, mientras tenga esa figura en su vida está bien, aunque si tristemente no son ustedes, no importa, cultiven esa relación positiva que tienen y saquen lo mejor que pueden de la relación que tienen con ustedes. Con el tiempo pueden lograr incluso que su participación tenga más rubros, ¿no? sea para más cosas. Pero el chiste es cultivarlas, no sentir nunca ningún tipo de celos o problemas con otras personas, sino tratar de apoyarlo como puedan. Mientras más grande sea su red social, mejor le va a ir. Evitar este diagnóstico eclipsado, o sea, no hay que atribuir todo lo que le pasa a síntomas del síndrome de Down, hay que buscar causas específicas, o sea, nunca está de más llevarlo con el médico, llevarlo con la psicóloga, con el nutriólogo, con quien sea, ¿no? Para que se analice bien su caso, y tener siempre propósito y conexión, o sea, promover estas relaciones afectivas y las actividades que apoyen estas mismas, ¿no? O sea, no es nada más sentarse a comer con ellos, es ver qué quiere hacer y a dónde vamos a ir y qué vamos a hacer, qué quiere conocer, qué le gustaría hacer, ¿no? O sea, qué metas. Por ejemplo, cosas como planear un viaje, ¿no? Aunque sea un viaje que no sabemos si vamos a poder hacer. Me quiero ir a Tokio. Ahorita ni de chiste tengo el dinero para hacerlo, pero pues a lo mejor de aquí a 2 años, ¿no? Y me voy imaginando de qué voy a hacer y a dónde voy a ir y con quién y en dónde me voy a quedar. Pues vas planeando un viaje hipotético y durante todos esos 2 años de planeación tienes felicidad. Y si pasan los 2 años y no haces el viaje, aún así aprovechaste y tuviste esos 2 años de felicidad. Eso está comprobado psicológicamente. Entonces, planear a futuro y soñar en grande ayuda a mantener felicidad, ¿no? Aunque no se logre esto que se estaba planeando. Pero el tiempo que se planeó ya se ganó. Entonces, todo eso es lo que les recomiendo hacer. Y no sé ni cómo voy de tiempo, disculpen, no vi el reloj, pero gracias por su atención, de verdad. Y que se ofrezca esto de sus órdenes. Mira, muy bien, creo que muy bien. Bueno, no me pasé por como 20 minutos. Perdón.